Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco Javier Juárez Méndez de la clase de termodinámica de la hora de las 6 a las 6:50 y hoy vengo a hablarles del ciclo de Carnot. ¿Qué es el ciclo de Carnot? Bueno, se basa en dos principios fundamentales, en el que la primera, pues ninguna máquina térmica que opere entre dos reservorios de temperatura constante puede tener una eficiencia mayor que la de una máquina reversible, y que todas las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos reservorios tienen la misma eficiencia. Como podemos ver aquí en esta imagen, pues es lo que trata de decirnos, que es una máquina que opera entre dos fuentes de una fuente de calor y un depósito de calor, y pues esta máquina genera un tipo de trabajo de salida. Y pues el ciclo de Carnot se basa en cuatro etapas. Las etapas del ciclo de Carnot, eh, ya que este es un proceso reversible, tenemos que, como primera, tenemos la expansión isotérmica, en donde el gas absorbe calor de la fuente caliente mientras se expande a temperatura constante, como lo podemos ver en esta imagen. Y en la etapa número 2 tenemos la expansión adiabática, en donde el gas se expande sin intercambio de calor, enfriándose a una temperatura más baja. Tenemos el paso número 3, donde tenemos la compresión isotérmica. El gas libera calor a la fuente fría mientras se comprime a temperatura constante. Entonces aquí, como podemos ver esta imagen, la flechita hace que la presión pues vaya hacia abajo. Como tal pues sí, libera calor a la fuente y pues se comprime a temperatura constante. Tenemos también la compresión adiabática, donde el gas se comprime sin intercambio de calor y pues calentándose a temperatura inicial, de vuelta otra vez comprimiéndose, en donde pues no hay un intercambio de calor y se lleva otra vez a la temperatura inicial. Y pues después de eso tenemos una eficiencia térmica, y ahí tenemos las aplicaciones e implicaciones en donde se aplica en la física y en la ingeniería. Tenemos que la eficiencia del ciclo de Carnot es una máxima eficiencia teórica, ya que para cualquier máquina térmica que opere entre dos reservorios de calor a diferentes temperaturas es ideal, porque asume que los procesos son completamente reversibles y pues como todo funciona en un ciclo térmico, pues digamos que no hay pérdidas de calor. Entonces pues tenemos algunas aplicaciones e implicaciones de la ingeniería. Tenemos que el ciclo de Carnot se ha utilizado tanto para diseños de motores térmicos, análisis de sistemas de refrigeración y el estudio de la eficiencia energética. Entonces pues esas son algunas de las funciones que ha tenido la ingeniería. Tenemos las aplicaciones en la física, en donde tenemos a la segunda ley de la termodinámica, tenemos la entropía y tenemos la reversibilidad versus la irreversibilidad. En el ciclo de Carnot hay un diagrama que es de presión y volumen, en donde, bueno, a continuación vamos a ver el diagrama de presión y volumen y las fórmulas relevantes en el ciclo de Carnot. En el diagrama de presión y volumen visualizamos los cambios de presión y volumen, ya que esos son los ejes en los que trabajamos. Y durante las etapas del ciclo, que incluyen las cuatro etapas que vimos anteriormente, donde está la expansión y la compresión isotérmicas y las adiabáticas. Las isotérmicas se representan como líneas, que serían, como por ejemplo aquí podemos ver, de A a la D y de B a C, y los procesos adiabáticos se muestran como curvas, que serían de A a B y de D a C, y pues aquí lo tenemos, que son de una temperatura 1 a una temperatura 2, y pues sueltan, ¿cómo decirlo? Sí, pues tanto entra calor de un lado y sale calor del otro, pero obviamente a distintas temperaturas. Y pues tenemos las ecuaciones que vimos en clase. Estas son las ecuaciones importantes, ya que con estas podemos calcular el coeficiente tanto para una bomba de calor reversible y irreversible, y tenemos también para calcular la eficiencia térmica, ya sea también la reversible o nada más la eficiencia térmica, el coeficiente también de un refrigerador o el coeficiente reversible de una bomba de calor. Tenemos eh, los datos históricos de Sadi Carnot, el cual pues fue el creador de este teorema, de este ciclo, en el cual pues Sadi Carnot nació en 1796 y muere en 1832. Fue un ingeniero y un físico francés reconocido por su trabajo en el estudio de la termodinámica, y se le considera el padre de la termodinámica gracias a este ciclo termodinámico. Y pues prácticamente era francés y estuvo también un tiempo en el ejército.
Y pues por último tenemos que un ciclo termodinámico es una serie de procesos termodinámicos que al ser completado hacen que un sistema regrese a su estado inicial, que era como lo vimos en los pasos de los ciclos de Carnot, de las etapas del ciclo, que pues prácticamente vuelve otra vez a la temperatura inicial. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver mi video y por observar mi explicación y espero que haya sido de su agrado. Bye.